Gloria a Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda la honra y toda la gloria, Señor. En esta mañana, Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, honrando tu santo nombre, Señor. Y reconociendo, Señor, que solo contigo, Señor, y a través de tu revelación, Señor, podemos entender esta palabra, Señor. Oh, danos la sabiduría, Señor. Danos el poder, Señor. También te pedimos, Señor Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, y tocar esta palabra, Señor, en una realidad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Isaías en el capítulo 53, en el verso 4. La Biblia nos dice en Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre Él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Esto es lo que el Señor hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Él fue herido por causa de nuestras transgresiones y molido por causa de nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. La Biblia dice que todos nos descarriamos. Todos. Pero la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y los dolores, al igual que las transgresiones y las iniquidades. Todo esto tiene su origen en el pecado. Él cargó con nuestras iniquidades, con nuestro pecado. Hablemos de la cruz. Esta cruz era utilizada para matar a los malhechores. Esta cruz era usada para matar a los criminales. La llegaron a utilizar los bárbaros, la utilizaban para matar al malhechor, lo utilizaron los persas, lo utilizaban los griegos y los romanos. Los romanos utilizaban esta cruz para llevar a morir a los criminales. Es decir, Cristo fue a la cruz como un malhechor, como un pecador, así lo consideraron. La cruz de madera, donde Él murió. Hoy mucha gente, esta cruz de madera, mucha gente se postra ante ella. Es adorada por muchos religiosos y aún por muchos creyentes, la cruz de madera. Le rinden culto, se persignan con ella y la consideran como un símbolo de poder y de adoración. La tienen en sus templos, materiales, y aún en los templos evangélicos la llegan a poner como un símbolo y la usan como una herramienta
que puede alejar a los malos espíritus. Esta cruz de madera física aún se enseña en la religión que a través de ella pueden alejar los malos espíritus y aún la usan para librar a los endemoniados. Aún tiene un día donde el mundo la festeja, la cruz de madera, la cruz física, donde eran muertos los criminales, donde murió el Señor. La festejan y le hacen su fiesta el 3 de mayo, pero aún se la cargan y le rinden adoración. La cruz tendrá algún poder, la cruz física tiene un poder, es verdad, o es un mito. Es verdad que esta cruz de madera tiene poder o son mitos. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz nuestras iniquidades, como dice Isaías 53. Herido fue por causa de nuestras transgresiones y morido por causa de nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Es verdad que Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. Llevó a la cruz todas nuestras iniquidades. Aún nuestras enfermedades y todo lo que nosotros habíamos cometido, todos los pecados y todo lo que nosotros hicimos fue llevado a la cruz física, la cruz física donde Cristo murió. Pero ahora estamos nosotros hablando, ¿en verdad esta cruz tiene poder o son mitos? Hoy la usan como amuleto, la usan en las casas, la ponen afuera, la ponen en las puertas y en todos lados la cargan en el pecho y en todos los lugares la ponen en los carros y la traen donde quiera como un símbolo de poder. Pero en verdad, ¿tiene poder esta cruz física o son mitos? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el verso 6, Romanos capítulo 5, en el verso 6, dice, sabiendo esto, Romanos capítulo 5, verso 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos, pues apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, en la cruz se llevaba al malhechor y al criminal. Cristo tomó nuestro lugar como un malhechor al ir a la cruz física, la cruz de madera, donde Él murió. Él llevó a la cruz física todas nuestras iniquidades. Pero ahora, en verdad, esa cruz física tiene poder. Aún la usan como un símbolo en las guerras para ganarlas. Y hoy todo el mundo habla de la cruz física. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el capítulo 6, en el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza humana, la carne, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
Nosotros fuimos crucificados, la naturaleza maligna fue crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. La Biblia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 1 de la primera carta, y allí podemos encontrar nosotros en esta carta de los Corintios, fue escrita por el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo escribió esta carta a los gentiles. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 59 después de Cristo. Parece ser que en ese año del 59 después de Cristo, la iglesia estaba viviendo una decadencia que hasta hoy no se ha levantado. La iglesia cayó en una degradación que hasta la fecha, en vez de haber salido de esa caída, ya no se ha levantado. ¿Cuáles eran los problemas que el apóstol estaba enfrentando en esta iglesia? Primeramente en el capítulo 1 y dice: a Pablo, apóstol de Cristo Jesús, llamado por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santos en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que esta iglesia había caído en una condición tan abajo, tan caída, sin embargo, el apóstol todavía está viendo a esta iglesia como la iglesia de Dios. Y los está viendo como a los santos llamados. Y en el verso 3 dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta iglesia tenía todos los dones. Todos los dones. Esta iglesia no le faltaba nada porque había sido enriquecida en Cristo. En el verso 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero en el verso 10, el apóstol empieza a enfrentar un problema que estos hermanos tenían y que hasta la fecha existe. Este problema que el apóstol San Pablo, que es el primer problema que está enfrentando dentro de esta iglesia, hasta hoy no se ha quitado, y este problema sigue. ¿Cuál es el problema que ellos tenían? Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice entonces que el apóstol San Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Ya ellos no hablaban una sola cosa. No tenían un mismo sentir y no tenían un mismo pensar. Estaban divididos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es lo que ha venido a confundir desde entonces hasta nuestros tiempos, que nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, no hablamos todos una misma cosa. Unos hablamos una cosa, otros hablan otra cosa, y nosotros mismos nos contradecimos. Primeramente,
supuestamente era el problema de la iglesia en Corinto. Pues ese mal hoy existe en todo el mundo, en todas las iglesias. Por eso el apóstol está diciendo que os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, porque si nosotros no hablamos una misma cosa, lo único que vamos a provocar son divisiones. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ya cuando dentro de la iglesia, en su localidad, los creyentes no hablan lo mismo, lo único que va a suceder es, se va a romper, se va a separar. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y la pregunta que el apóstol le hace a la iglesia hoy es la misma pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¡Qué tremendo para la iglesia! En esta epístola el apóstol trata 11 problemas que había entre los creyentes en Corinto. El primero problema es la división. La división es el principal problema dentro de la iglesia. La división trae consigo toda clase de problemas entre los creyentes. O sea, la división es la raíz de todos los problemas. El apóstol San Pablo pone el hacha a la raíz, a la división. Es decir, las divisiones que existen entre los creyentes. Estas divisiones tienen que ir a la raíz, poner el hacha en la raíz para quitarlas. De tal manera que si no se quitan estas divisiones, la iglesia jamás logrará ser una iglesia sana. Hasta hoy estamos en lo mismo. Es muy difícil encontrar una iglesia establecida con el orden de Dios. La iglesia en su localidad, la iglesia de Dios en su localidad, con sus autoridades locales, los pastores, como los que han de estar al frente de la iglesia local. En todas las ciudades, en todas las localidades, ya no se ve la iglesia local. Se ven grupos por todos lados, todos diciendo que están diciendo la verdad, todos pensando que ellos están bien y los demás están mal. Hasta esto hemos llegado y creo que esto no se va a componer. En Efesios, en el capítulo 4, en el verso 1 y 6 de Efesios, dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor. ¿Qué cosas? Nosotros dentro de la iglesia podemos nosotros experimentar y ver que dentro del pueblo de Dios hay hermanos que quizás no los podemos tolerar. Aquí me recuerda cuando Dios puso a David como ayudante de Saúl. Saúl era una persona insoportable. ¿Quién podía vivir con Saúl? Era una persona carnal. ¿Quién puede vivir con un carnal?
Dentro de la iglesia hay muchos carnales. ¿Quién puede estar tolerando a los hermanos carnales? La Biblia dice que con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportaos los unos a los otros en amor. Le damos gracias a Dios que hoy podemos ver que el Señor permite que a veces nosotros podamos vivir con alguien que no se puede soportar, que tiene un carácter que no se puede vivir con tal persona. ¿Por qué el Señor permite que nosotros, sus hijos, podamos estar viviendo con alguien que tiene un carácter que no se puede tolerar? Hoy me doy cuenta. ¿Cuál es la razón? Dios puso a David con un carnal, como un ayudante de un carnal que no se podía tolerar. ¿Para qué? Para que David aprendiera a perdonar, para que él aprendiera a perdonar al que lo estaba ofendiendo. Dios quiere hacer de nosotros hombres perfectos. Solamente lo podemos encontrar a través de este tipo de personas, para que nosotros no aprendamos a vengarnos. David aprendió, David pasó la prueba, David pudo tolerar a Saúl y aprendió a no guardar el rencor. Aunque Saúl quiso matarlo muchas veces, él en su corazón no tuvo un deseo de venganza. Él supo vivir y tolerar a Saúl. Él aprendió a perdonar y ya no juzgar mal. Por eso dentro de la iglesia el Señor ha permitido que dentro de la iglesia hay muchos carnales que nos hacen la vida imposible. ¿Cuál es el plan de tener todo este tipo de hermanos? Nos separamos de los carnales y hacemos una iglesia diferente y nos llamamos los espirituales, los impecables, los buenos. Si hacemos esto, somos más carnales que los carnales. Tenemos que aprender a perdonar y a no vengarnos nosotros. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Éfesos y les dice: diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice: un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser hombres espirituales y quiere despojarnos aún de todo lo carnal que hay en nosotros. Y esto lo podemos experimentar a través de los problemas en los que todos los días nos enfrentamos. Entonces vemos que la primera virtud de un creyente es de andar en una manera digna del llamamiento de Dios, guardando la unidad del Espíritu. La misma palabra griega que se traduce remendar. Regresemos a 1 Corintios en el capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar lo que significa esta palabra griega. El apóstol San Pablo estaba uniendo. Ellos estaban divididos, tenían divisiones, había divisiones dentro de la iglesia. Esta palabra griega que se traduce es remendar, significa reparar, restaurar, ajustar, remendar, completar todo, totalmente unir perfectamente a algo que se había roto. Como conjunto, los creyentes corintios estaban divididos, estaban rotos, necesitaban ser restaurados para estar perfectamente unidos, a fin de que estuvieran en armonía,
teniendo un mismo sentir y un mismo parecer para hablar una misma cosa. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hablar para que la gente no nos juzgue que no nos ponemos de acuerdo nosotros? El apóstol estaba trabajando para que esta iglesia, que estaba rota, las pudiera unir, para que ellos hablaran una misma cosa, tuvieran un mismo parecer. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y quiere decir cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Qué tremendo es cuando el apóstol Pablo dice, ¿ustedes en qué nombre se bautizaron? En el nombre de Pablo, en el nombre de Cefas. Dice en el capítulo 1, en el verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. En el verso 14 dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estebanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pero él tenía una responsabilidad y un cargo. Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el evangelio. Un evangelio que no consiste en filosofías ni mitos. Pablo estaba predicando un evangelio no con sabiduría humana, no con palabras humanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Esto era lo que él predicaba. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, para los que se salvan. Esto es para nosotros, es poder de Dios. ¿De qué cruz está hablando? ¿Cuál es esa cruz que tiene poder para nosotros, para salvarnos? La cruz de madera donde el Señor murió, esa cruz allí llevó nuestros pecados, pero Cristo ya no está en esa cruz. ¿De qué cruz está hablando aquí el apóstol San Pablo? Porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, mas para los que se salvan. Esto es para nosotros, la cruz es poder de Dios. Pero ¿de qué cruz está hablando? ¿Será verdad entonces que la cruz física es poderosa y tiene poder? Pues déjeme decir que aquí no está hablando de una cruz física. La cruz física solamente los religiosos hacen mito de ellas y aún se le arrodillan y piensan que esa cruz tiene poder. Esa cruz física no tiene ningún poder. Aquí no está hablando de una cruz física. Pablo no estaba predicando la cruz física, porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, mas para los que se salvan. Esto es para nosotros, es poder de Dios. La cruz tiene poder, pero no la física. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? ¿Dónde está tu sabiduría mundana? ¿Te ha cambiado tu sabiduría? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Porque ciertamente los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
¡Qué maravilloso! ¡Qué manera de predicar y de acomodar una iglesia caída! La iglesia hoy en todo el mundo, lo único que necesitamos es la predicación de la cruz de Cristo. Tenemos que predicar a Cristo crucificado y no filosofías y huecas sutilezas, sino predicar a Cristo crucificado. Si vamos a predicar a Cristo crucificado, tenemos que decir que Cristo pagó por nuestros delitos, que en la cruz de madera Él llevó nuestros fracasos y nuestros pecados. Pero también tenemos que decir que Cristo dejó esa cruz física y que esa cruz física no tiene ningún poder. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Nosotros no andamos tras la sabiduría mundana. Nosotros no andamos buscando a Sócrates. Nosotros no andamos buscando a ningún erudito. Nosotros andamos buscando la sabiduría de Dios. Nosotros no buscamos ni a Platón ni a Confucio. Nosotros no buscamos ese tipo de sabiduría. Esa sabiduría está fracasada. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Escogió Dios a lo necio del mundo, a los ignorantes, a los que no valíamos nada, a los que no sobresalíamos en el mundo. ¿Cuánta gente no sobresale en el mundo? Ni siquiera el mundo sabe que existe. Pero cuánta gente ha sobresalido y todo el mundo la conoce y todo el mundo la reconoce. Pero Dios escogió a lo más necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar al fuerte y lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es. Escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría de Dios, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Qué grande es el Señor. Qué grande verdaderamente. En los capítulos de Primera de Corintios, desde el 1, 17 y 18, y en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 2 de la primera carta, dice: y yo, hermanos, desde el verso 1, cuando fui a vosotros no fui anunciando el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el centro de la predicación. Si queremos ser creyentes vencedores y vivir una vida victoriosa, tenemos que conocer lo que significa Jesucristo crucificado. El apóstol lo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Para que nosotros seamos unos creyentes victoriosos, tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Esta es la predicación y el centro en la cual el creyente puede ser un creyente victorioso. Dice: las divisiones dentro de la iglesia es la raíz de los problemas. Esto es lo mismo que decir soy luterano. Cuando los hermanos decían yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es lo mismo decir yo soy luterano, yo soy wesleyano.
Es lo mismo decir, soy episcopal, o soy baptista, o soy de la luz del mundo, o soy pentecostal. Esto es lo mismo. Estas son las organizaciones y denominaciones que están divididas. Por eso se ponen otros nombres. No se llaman la iglesia de Dios en su localidad. Se llaman según el nombre que ellos tienen. Y eso es estar dividido. Es no reconocer a la iglesia local. Recordemos que nada más existe en la iglesia, en las escrituras, la iglesia local y la iglesia universal. No existen los metodistas ni los baptistas dentro de la iglesia local. Dios no ve esos nombres. Él ve una iglesia en su localidad. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:17 que el apóstol Pablo no fue enviado a bautizar de modo formal a las personas, sino a predicar el evangelio ministrando a Cristo a otros para producir la iglesia como una expresión de Cristo, a fin de que ésta sea la plenitud de Dios. Efesios 1:23. Efesios capítulo 1 en el verso 23. La Biblia nos dice en Efesios en el capítulo 1 en el verso 23. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo. En el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el capítulo 3, en el verso 19 de allí mismo de Efesios, en el verso 19 dice, 3:19 de Efesios dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En el verso 18 dice, para que seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Esto solamente se logra en la unidad, teniendo un mismo pensamiento, un mismo sentir. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso la iglesia hoy en este tiempo la podemos ver muy caída y muy deteriorada. ¿Por qué? Porque todos hablamos una cosa y otros hablan otra cosa. Pablo no predica teorías. Pablo no estaba predicando teorías, no predicaba filosofías. Pablo estaba predicando a Cristo y la cruz de Cristo. Esta era su predicación. Él predicaba a aquel que fue crucificado por nosotros. Ese que fue crucificado por nosotros es a quien pertenecemos todos los creyentes, sin duda. Tal predicación era la excelente, la predicación que necesitamos nosotros, para que nosotros sepamos quién murió por nosotros y en qué nombre fuimos bautizados. La cruz de Cristo es el centro de la predicación del apóstol Pablo. La cruz de Cristo es el centro de la predicación en el cumplimiento del plan de Dios, la cual consiste en producir una iglesia por medio de la redención de Cristo. Pablo predicaba a Cristo crucificado. No cabe duda que sí, no es una cosa tan sencilla que nosotros podamos entender, porque aquí hay un juego de palabras donde por un lado habla de una cruz física donde Cristo fue y murió por nosotros, pero también está hablando de otra cruz que no es física, y por eso a veces llegamos a enredarnos y a no entender. El centro de la predicación del apóstol era la cruz de Cristo. Es el centro de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 23 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por un lado ellos predican, este hermano está predicando a Cristo crucificado, como diciéndole a los hermanos, ya Cristo pagó por sus pecados,
Ya Cristo murió por todas sus perversidades. También le dijo a los romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Esto era un tropezadero para los judíos y para la necedad de los gentiles, porque no entendían. En 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 2, también él vuelve a repetir de la misma forma: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué sabiduría de hermano? Todos los problemas que hay dentro de nosotros están en la carne. Todos nuestros problemas se encuentran en la carne y en el alma. Nuestra alma, nuestro yo, también dan a hacer muchas cosas. El alma, el yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, eso perjudica a la iglesia. Pero había tantos problemas, dice, yo no me propongo saber nada entre ustedes. Están totalmente desperfectos. ¿Cómo puedo yo ayudarlos? Si me pongo a escuchar, a ver que me digan quién empezó y quién acabó. A ver, dime tus problemas. ¿Por qué te enojaste con el hermano? Me empiezan a hacer un rollo que nunca vamos a salir. Digo, yo ya no quiero oír nada. Yo vengo a ayudarles para que ustedes sean normales. Por eso me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Ustedes lo que necesitan es saber al Cristo crucificado. Por un lado, Cristo ya pagó por sus pecados. Pero ahora ustedes se consideran muertos. ¿Ustedes se consideran muertos, crucificados juntamente con Cristo? La cruz de Cristo es el centro de la predicación del apóstol San Pablo. Él dice en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 1, estamos viendo cómo arreglar nuestros problemas y nuestra conducta. En el tiempo de la iglesia, estos que se metieron dentro de la iglesia no predicaban a Cristo crucificado. Estaban predicando la ética, la moral, el buen comportamiento. Oye, si quieres ser un creyente bien, pórtate bien. No hagas esto, no hagas aquello. Hasta la fecha esas son las predicaciones, Dios. Todas las predicaciones están basadas en la conducta de las personas. El predicador está exigiéndole a las personas que tengan una conducta irrepresible. Pero ¿cómo puede lograr un creyente tener una conducta buena? Y quizás a muchos lo logran y llegan a tener una conducta buena, pero eso no es experimentar la vida de Cristo. Estás viviendo la conducta, la moral, la ética. Estás viviendo una vida buena, una moral buena. Te jactas de ser un moral. Dice, yo tengo un comportamiento bueno. Esto es no llevar la cruz de Cristo. Estás viviendo la moral. Cuando aquel predicador, en vez de hablarles y exhortarle a la iglesia que está rota y está destruida, en vez de hablarles, en vez de remendarlos, en vez de unirlos, les habla de que se comporten bien. Ya pórtense bien, hermanitos. Ya compórtense, hombre. Y algunos lo llegan a lograr a través de una moral y de una ética, pero esto no es la vida del creyente. En Gálatas, en el capítulo 1, 3. Gracia y paz, 1:3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay muchas cosas aquí, la verdad, yo lo digo sinceramente, solamente Dios sabe. Pero aunque viviéramos nosotros otros 100 años, no terminaríamos de explicar las inescrutables riquezas de Cristo. Aunque Dios nos dejara vivir otros 100 años en esta tierra, no alcanzaríamos a explicar estas profundidades, porque esto es algo maravilloso.
Dice el 4, el verso, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Este siglo maligno es maligno y solamente se puede enfrentar con la cruz de Cristo crucificado, no con nuestra moral y nuestro buen comportamiento, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el verso 6 dice el apóstol: estoy tan maravillado, tan sorprendido, de que tan pronto estéis alejados del que los llamó en la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente que usaban los filósofos, que usaban los griegos. Este evangelio va en contra de Cristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel bajado del cielo, os anuncio un evangelio que vaya más allá del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio que vaya más allá de lo que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Qué bendición! Me llamó por su gracia y me reveló a su Hijo en mí. Este es el evangelio. Necesitamos que Dios nos dé una revelación y nos haga ver que Cristo está dentro de nosotros, para que nosotros echemos mano de esa vida, de ese Cristo que está dentro de mí, para que yo lo anuncie como evangelio entre los gentiles. No consultése enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribí, he aquí delante de Dios, que no miento. Este hermano ha tratado y trató de que nosotros, los hijos de Dios, viéramos al Cristo crucificado que está dentro de nosotros. Ya Cristo no está en una cruz física. Él lo soltaron cuando él murió, lo soltaron los soldados romanos y él cayó abajo. Y la cruz física ya no se encuentra él allí. Hoy muchas religiones presentan a Cristo, nos están presentando a un Cristo, pero no el Cristo crucificado que el apóstol está hablando. Ellos están presentando a un Cristo todavía crucificado en una manera, a cruz de manera física. Este hombre estaba predicando al Cristo crucificado que ya no estaba en una cruz física. Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 11, dice: en el capítulo 5 de Gálatas: y yo, hermanos, en el verso 11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía en tal caso se anula el tropiezo de la cruz. Si tú has sido circuncidado en tu carne y te glorías de haber recibido la circuncisión en tu carne,
pero no has sido circuncidado en tu corazón, de nada te sirve. Los que fueron circuncidados en la carne según Abraham, necesitan ser circuncidados en su corazón para que tengan una circuncisión real. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía en tal caso es anulada el tropiezo de la cruz. Es decir, la cruz es el principal, la principal predicación del apóstol, pero no una cruz física. Los que están adorando la cruz física y creyendo que esa cruz física los va a ayudar al cargártela en el pecho, colgando aquí, en una cadena, esa cruz no te va a ayudar en nada. Ojalá se mutilasen de todos los que os perturban. Dice en Gálatas, en el capítulo 6, 12 y 13 de Gálatas. Gálatas 6, 12. Todos los que quieren quedar bien en la carne, estos obligan a que se circunciden, pero es solo para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Oiga, todos aquellos que predican la cruz de Cristo son perseguidos, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme. El apóstol, aunque era un hermano que Dios le había dado mucha revelación, y aún había ido a las tres partes, la parte en el tercer cielo, la parte en las profundidades. Él conoció las tres partes, la del cielo, el trono de Dios y las partes bajas. Él conoció las tres partes, pero yo no tengo nada de qué gloriarme. Él no se gloriaba en eso. Él conocía la Escritura, vio al Señor, el Señor se le apareció, pero él no se gloriaba en eso. Lejos esté de mí gloriarme en esas cosas. Era un hermano entregado, pero él no se gloriaba en eso. Él era un hermano que utilizó el Señor y fundó muchas iglesias, pero él no se gloriaba en eso. ¿En qué se gloriaba él? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la cruz que todos los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que utilizar para acabar todos los apetitos de la carne. Pero no estoy hablando de una cruz física, sino de una cruz espiritual. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De nada te van a servir tus oraciones y tus ayunos y tu buen comportamiento si no vas a la cruz de Cristo. De nada te van a servir a ti todo lo que hagas. Todos tus logros no sirven para nada. Por eso el apóstol a la iglesia les dijo: pues ¿qué evangelio están recibiendo ustedes? Fíjese lo que dice en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8 de Colosenses. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estos filósofos, estas filosofías de los hombres son huecas sutilezas, no sirven más que para alejar a los creyentes de la realidad. Las tradiciones de los hombres
conforme a los rudimentos del mundo, no sirven para nada. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha mano de despojarse del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados juntamente con Él mediante la fe de la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Nosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó del medio, clavándola en la cruz. ¿De qué ha servido que en muchos lugares pongan normas, reglamentos, y exijan a las mujeres y exijan a los hombres cómo deben de vestirse, cómo deben de andar? Esta es la moral. Esto te va a traer un cambio, pero no es un cambio de vida. Nada más te cambiaste de una religión más estricta a la otra religión, pero esto no es un cambio profundo. Despojándose, dice, de los principados y de las autoridades, y Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo de Cristo. ¿De qué te sirve guardar fiestas, hacer muchas cosas? Eso no te va a cambiar. Eso no te va a traer un cambio. Por eso dice que nadie con humildad y autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude, juzgados, indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que no han visto vanamente, hinchado por la mente puesta en la carne. Por eso dice en el verso 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo se someten a ordenanzas como no manejes, no gustes, no toques? Cosas con las cuales se destruye con el uso en conformidad con mandamientos y enseñanzas de hombres. Tales cosas a la verdad tienen reputación, sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno entre los apetitos de la carne. Nosotros los creyentes hemos muerto a la filosofía, un elemento del mundo. Sin embargo, Satanás incitó a los judaizantes y a los filósofos, a los griegos, a que predicaran sus ismos de la sabiduría mundana, para que se hicieran vana la cruz de Cristo. Esto es lo que Satanás está haciendo, llevando a la gente a la moral, a la ética, enseñándole sus filosofías, apartándolos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo estaba alerta en este asunto al confrontar la división que existía entre los creyentes corintios, los cuales surgían principalmente de la religión judía y de la filosofía griega. El apóstol puso énfasis en Cristo y en su cruz, obra para eliminar la carne. Cuando tomamos a Cristo en lugar de las opiniones religiosas y de la sabiduría filosófica, y cuando su cruz obra para eliminar la carne, entonces nosotros podemos ver la victoria en Cristo. Podríamos ver nosotros que cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo y vemos al Cristo crucificado, terminamos con todas las divisiones, con la exaltación del viejo hombre, con la sabiduría mundana. Para que nosotros nos alejemos de esto, tenemos que estar siempre crucificados juntamente con Cristo. En el capítulo 1 de Corintios, en el verso 1:18 de la primera carta de Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, mas para los que salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, la palabra logos, es decir, la palabra que da expresión al pensamiento. Fíjese bien,
esta palabra, la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, logos, es decir, palabra, la palabra que da expresión al pensamiento formado en la mente. La palabra del Evangelio predicada por el apóstol Pablo transmite a nuestro entendimiento el pensamiento de Dios. Pablo predicó el pensamiento de Dios, no meramente doctrinas objetivas. El apóstol San Pablo estaba tratando de que esta palabra de vida, entrara a sus pensamientos, para que ellos tuvieran una experiencia subjetiva, como un testigo que da un testimonio vivo acerca de Cristo. Este testimonio fue confirmado en los creyentes corintios para que fueran enriquecidos en Cristo. La palabra de la cruz es la expresión, el hablar, la predicación de la cruz. Los que perecen menosprecian tal predicación y la consideran necedad, pero nosotros los que estamos siendo salvos honramos y le recibimos como el poder de Dios. Nosotros honramos la cruz de Cristo, pero no la cruz física, ¿sí? Nosotros honramos la cruz espiritual, no la física. En esto está la confusión, en que los mundanos, en los gentiles, en los religiosos adoran una cruz física y nosotros honramos una cruz espiritual. Este es el centro de la predicación. Este es el centro de la predicación de Pablo. Recalcó que la cruz es el centro de la salvación de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas capítulo 3 en el verso 1. Gálatas capítulo 3 en el verso 1. Aleluya, amén. Qué grande es el Señor. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os apasionó ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? La honra y la gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Esta palabra, Señor Dios, que a hoy nos puede hacer libres. Podemos experimentar al Dios verdadero con una realidad en nuestras vidas a través de la predicación de la cruz de Cristo. Bendice a los que escucharon y bendice a los creyentes. Y sea una bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.